La batalla invisible, cuando los gigantes viven dentro de ti. Así comienza este camino, no con tambores ni multitudes, sino con el murmullo del alma que reconoce que algo pesa por dentro. Hay días en que el cuerpo despierta antes que el espíritu, y aún así el espíritu empuja, avanza, respira, cree. Ahí, en ese espacio íntimo, aparecen los gigantes. No llevan armadura de bronce ni espada reluciente, pero ocupan rincones de la mente, se sientan en la mesa de los recuerdos, se cuelan en la rutina con pasos silenciosos. Miedo que aprieta el pecho, culpa que vuelve a tocar la puerta, duda que susurra en la madrugada, orgullo que no quiere ceder, pereza que adormece lo que Dios encendió. Cada uno tiene el tamaño que le das de comer, y hoy con la luz de la palabra se reconoce esto. El gigante no es invencible, solo ha sido alimentado demasiado tiempo. David no empezó siendo héroe, empezó cuidando ovejas, afinando oído y corazón. Mientras el mundo buscaba estatura y currículum, Dios buscaba latido y disposición. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ese es el punto de partida. Dios mira adentro. No te exige talla de guerrero para amarte ni lista de triunfos para escoger tu vida. Te llama por tu nombre tal como estás, y cuando su voz te alcanza, no te recuerda lo que perdiste, sino lo que puedes llegar a ser en él. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Esa promesa no es poesía decorativa, es un ancla. Cuando el viento te sacuda, ahí se aferra el alma. Los gigantes internos se construyen con ladrillos cotidianos, a veces nacen de pequeñas renuncias a la verdad, un después oro, un mañana empiezo, un no es para tanto, y sin darnos cuenta levantamos fortalezas que luego nos encarcelan. Pero el Evangelio trae llaves. Cristo, con su cruz, no solo venció la muerte, abrió puertas para los que sienten que la vida se les resbala de las manos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad no humilla, revela, y al revelar, alumbra, y al alumbrar guía. Por eso hoy se declara en voz alta, la verdad de Dios es más grande que cualquier relato interno que te haya limitado hasta ahora. Imagina tu interior como un valle al amanecer. La neblina es real, pero no manda. El sol está detrás, fiel a su cita. Así obra la gracia. Llega antes que tus fuerzas, ilumina antes que tus méritos, calienta antes que tu valentía. La fe es la onda con la que el pequeño desafía lo imposible. No es ingenuidad ni optimismo vacío, es convicción nacida de la experiencia de Dios. David no improvisó frente a Goliat, venía de aprender a solas, venía de ver a Dios en lo pequeño, venía de proteger lo que nadie aplaudía. Esa es la escuela, el anonimato donde se forjan obedientes, no figurines. Cuando nadie te ve y eliges lo correcto, afinas la puntería. Cuando nadie te aplaude y permaneces, fortaleces el brazo. Cuando nadie te entiende y igual crees, ensanchas el corazón. Cada gigante tiene nombre y dieta. El miedo se alimenta de escenarios que aún no existen. La culpa, de historias que Cristo ya perdonó. La duda, de conversaciones con voces que nunca edifican. El orgullo, de comparaciones que deforman. La pereza, de excusas repetidas. Hoy se cambia la dieta del alma. Hoy se sirve pan del cielo. Hoy se bebe agua viva. Hoy se habla el idioma del reino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No como lema vacío, sino como marcha interna, como paso firme, como respiración del espíritu. Porque cuando repites la verdad, moldeas la mente. Y cuando moldeas la mente, reorientas los pasos. Y cuando reorientas los pasos, cambias el destino. Se aprende de David algo esencial. No caminó hacia la batalla con la armadura de otro. Rechazó lo que no le quedaba, lo que pesaba, lo que no era suyo. Hay cadenas que tienen brillo de armadura pero origen de carga, expectativas ajenas, etiquetas viejas, promesas que no hiciste, culpas que no te pertenecen. Hoy se sueltan con la misma simpleza con la que David soltó la coraza de Saúl. Dios unge tu autenticidad, no tu máscara. Un corazón alineado vale más que 1000 apariencias. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Nada es nada, ni valor, ni propósito, ni dirección. Al gigante interno no se le grita para que caiga, se le mira con luz. Luz de palabra, de oración, de disciplina, de obediencia. La oración afina la puntería, la palabra elige las piedras,
La disciplina entrena el brazo, la obediencia alinea el corazón con el viento del espíritu. 5 piedras tomó David del arroyo. Tómalas también en tu interior: identidad, fe, pureza, perseverancia, alabanza. Identidad para recordar de quién eres. Fe para creer lo que Él dice por encima de lo que sientes. Pureza para cerrar puertas a lo que contamina. Perseverancia para no soltar en medio del proceso. Alabanza para que tu boca quiebre el ambiente y tu espíritu se eleve. Con esas piedras, el gigante deja de ser mito y se convierte en objetivo. Hay decisiones que parecen pequeñas y sin embargo cambian la historia. Apagar a tiempo lo que te arrastra, encender temprano lo que te eleva, borrar el número que te desvía, escribir el versículo que te endereza, ordenar la habitación para ordenar la mente, cuidar el cuerpo para honrar el templo, perdonar a tiempo para sanar la memoria, practicar silencio para escuchar a Dios, sembrar generosidad para romper escasez. Nada de esto es accesorio. Todo esto es onda, todo esto es guerra limpia, santa, cotidiana. Porque la santidad no se improvisa en el valle, se ensaya en la colina, no se estrena en la crisis, se cultiva en la calma. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. No se formula como pregunta para titubear, sino como estandarte que se levanta. Esta palabra desarma comparaciones, calla voces de condena y alinea el paso con la certeza. Dios no te pone frente a Goliat para humillarte, te posiciona para revelarte. Lo que hoy cruje por dentro es parte del parto de una nueva estatura espiritual. Se escucha el crujir y se entiende. El viejo yo se queda en el suelo. Se levanta un David interior con manos limpias y mirada fija. Sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1. Esa compañía no caduca, no se renegocia, no se cancela por temporadas difíciles. Hay heridas que han contado tu historia durante años. Desde hoy esas cicatrices cambian de oficina, ya no administran tu presente, ahora testimonian tu rescate. Todo lo que te quebró se vuelve semilla, y toda semilla en buena tierra da fruto. Con Dios, la contabilidad se invierte, pérdidas que se convierten en aprendizaje, caídas que enseñan humildad, desiertos que perfeccionan oído, noches que afinan visión. Cuando el alma acepta esta economía del reino, el gigante pierde tamaño. Se mira a los ojos y se declara: tú no gobiernas aquí, Cristo reina aquí, este corazón tiene rey. La devoción no es un sentimiento volátil, es una decisión diaria. Encender el altar en la rutina, apartar minutos que pesen más que horas vacías, darle a Dios los primeros pensamientos y los últimos latidos del día, volver a los salmos como quien bebe agua, guardar proverbios como quien porta llaves, visitar los evangelios como quien mira al amado, respirar el nombre de Jesús hasta que el alma recuerde su hogar. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 11:19, tienzo y 5. Con esa lámpara, el valle ya no asusta. Con esa luz, el gigante ya no engaña. Hoy empieza una marcha interna. Paso corto, paso seguro, paso santo. Se deja atrás la conversación que no edifica, el hábito que roba, el pensamiento que contamina. Se abraza la consigna de los que vencen: creer, obedecer, perseverar. Se coloca la mirada donde estuvo la de David, en el Dios que salva, no en la altura del enemigo. Se toma la onda, se palpan las piedras, se afirma el corazón. Aquí, ahora, con el cielo como testigo, se proclama una verdad que no depende de clima ni de temporada. El Señor pelea por ti, y tu parte es ponerte de pie. Donde hubo vergüenza, habrá canto. Donde hubo miedo, habrá avance. Donde hubo parálisis, habrá propósito. El gigante interno cae cuando la devoción se hace hábito, cuando la fe se hace músculo, cuando la obediencia se hace camino. Y hoy, en el nombre de Jesús, ese camino comienza. David, el símbolo del pequeño que creyó en lo imposible. No hay historia más universal que esta, porque no es solo una narración del pasado, es una radiografía del alma humana cuando se atreve a creer. Cada persona, en algún momento de su vida, se ha sentido como David, pequeño frente a una situación descomunal, limitado frente a un desafío que parecía tener todas las de ganar. Pero lo que convierte a David en leyenda no fue su tamaño, ni su puntería, ni siquiera su valentía, sino su fe absoluta en un Dios que no falla. David comprendió algo que muchos olvidan, que el poder no viene de las herramientas visibles, sino de la convicción invisible. Por eso, antes de lanzar la piedra, ya había ganado la batalla dentro de sí.
Cuando el corazón está alineado con el propósito divino, la victoria deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia. El relato bíblico no exagera cuando describe el miedo colectivo del ejército de Israel. Goliat no era solo un hombre grande, era la personificación del terror. Cada día durante 40 días se paraba frente al valle de Ela y desafiaba al pueblo de Dios. 40 días, un número que en la Biblia siempre simboliza prueba, proceso, transformación. El diluvio duró 40 días, Moisés permaneció 40 días en el Sinaí, Jesús ayunó 40 días en el desierto. Cada vez que Dios usa ese número, algo está siendo moldeado, y allí estaba David, no como soldado, sino como pastor, llevando pan y provisiones a sus hermanos. En la naturalidad de un acto simple, Dios escondía un propósito eterno. Así actúa el Creador, utiliza lo cotidiano para preparar lo sobrenatural. Mientras el mundo busca escenarios grandes, Él trabaja en los silencios, en los campos, en los lugares donde nadie mira, pero donde se forjan los futuros vencedores. David no fue al campo de batalla buscando fama. No fue con intención de ser recordado. Fue con obediencia. Su padre le dijo ve, y él fue. No sabía que ese día cambiaría la historia. Y esa es una de las grandes lecciones espirituales. Las victorias divinas no se planifican, se obedecen. La fe no siempre entiende, pero siempre responde. Dios no busca argumentos, busca disposición. Por eso el favor de Dios no recae sobre los más fuertes, sino sobre los más disponibles. David era un muchacho con las manos curtidas por el trabajo y el corazón limpio por la adoración. Mientras sus hermanos se formaban para la guerra, él se formaba en la intimidad con Dios. La soledad del campo no era castigo, era entrenamiento. Ahí aprendió a escuchar la voz del cielo, a distinguir el rugido del león del susurro del espíritu, a proteger lo pequeño con la misma pasión con la que luego defendería lo grande. Quien es fiel en lo poco, no necesita presentación ante lo mucho. Cuando David escucha la burla del gigante, algo se enciende dentro de él. No es orgullo humano ni deseo de protagonismo, es celo santo. Es esa ira justa que arde cuando la fe es desafiada. Mientras todos los soldados veían a Goliat y pensaban, es demasiado grande para vencerlo, David lo miraba y decía, es demasiado grande para fallar. Ese es el lenguaje de la fe, no niega la realidad, la redefine. David no ignoraba el tamaño del enemigo, simplemente reconocía el tamaño de su Dios. Sabía que las medidas humanas no aplican cuando la presencia divina está en juego. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En esa frase se resume la esencia del creyente que ha aprendido a pelear desde el espíritu. No se trata del instrumento, sino del respaldo. David se arrodilló muchas veces antes de empuñar la honda. La oración fue su verdadero entrenamiento. En el campo, enfrentó leones y osos, pero sobre todo enfrentó su propio temor. Y eso es lo que lo convirtió en guerrero. No hay gigante externo más peligroso que el interno. Quien aprende a dominar su miedo, su enojo, su ansiedad, ya tiene ventaja sobre cualquier adversidad visible. Por eso cuando David se presenta ante Saúl, no se presenta como un improvisado, sino como alguien que tiene testimonio. Tu siervo ha matado leones y osos, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David no presume, recuerda. No se jacta, da testimonio. Y esa es la diferencia entre el orgullo y la fe. El primero se enfoca en el yo, el segundo en el él. Hay algo profundamente simbólico en la elección de las piedras. David toma 5 aunque solo usa una. No porque dudara de su puntería, sino porque entendía que la fe se prepara más allá de la necesidad. Las 5 piedras representan los principios con los que todo creyente debe enfrentar sus batallas. Fe, obediencia, humildad, propósito y esperanza. Fe para creer antes de ver. Obediencia para actuar sin entender. Humildad para reconocer que el poder viene de arriba. Propósito para no desviarse por el ruido. Esperanza para levantarse aunque la caída haya sido fuerte. Con esas piedras cualquier gigante se vuelve alcanzable, porque el gigante no cae por la fuerza de la piedra, sino por la dirección de la mano divina que guía el lanzamiento. Cuando David corrió hacia el gigante, el valle enmudeció. Nadie entendía cómo un joven sin armadura se atrevía a desafiar a un monstruo que paralizaba a un ejército entero. Pero la fe no busca aprobación, busca obediencia. No necesita aplausos, necesita convicción. Mientras los hombres calculan probabilidades, Dios mide intenciones. Lo que sucede en ese instante es más que una victoria física.
es una declaración espiritual. El Dios de los imposibles se manifiesta en los que se atreven a creer cuando nadie más lo hace. En ese preciso momento, David deja de ser un pastor y se convierte en un rey en entrenamiento. La onda no fue su arma definitiva, fue su símbolo. Representa el coraje del alma que decide moverse por fe, no por vista, porque todo gigante que se enfrenta con fe pura se convierte en un escalón hacia la promesa. En el corazón de esta historia hay un mensaje eterno. Dios no necesita grandeza para obrar grandezas. Él toma lo débil para avergonzar lo fuerte, lo pequeño para derribar lo grande, lo rechazado para mostrar su gloria. Cada vez que un hombre o una mujer dice yo no puedo, Dios responde yo sí puedo a través de ti. El milagro comienza cuando dejas de medir tus fuerzas y comienzas a confiar en las suyas. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, Zacarías 4:6. Esa es la esencia de la vida espiritual, reconocer que las victorias más grandes se ganan de rodillas, no porque el enemigo sea débil, sino porque el poder de Dios es infinito. David no sabía que con una sola piedra estaba escribiendo la metáfora más poderosa de la historia humana, que ningún gigante es eterno, y que la fe puede hacer temblar lo imposible. Hoy ese mismo principio sigue vivo. Cada vez que alguien elige levantarse en medio del miedo, perdonar cuando duele, orar cuando no siente, avanzar cuando parece tarde, está lanzando su propia piedra. La fe sigue venciendo gigantes, solo que ahora esos gigantes tienen nombres modernos: depresión, ansiedad, vacío, orgullo, dependencia, falta de propósito. Pero la fórmula no cambia. El Dios de David sigue siendo el mismo. El coraje que levantó al pequeño pastor sigue disponible para el alma que decide creer. La historia no es sobre un muchacho que venció a un gigante. Es sobre un Dios que usó a un corazón dispuesto para demostrar que ninguna fuerza humana puede detener a quien camina en su nombre. Y es ahí donde la historia de David se une a la tuya. No importa cuántas veces el gigante te haya gritado al oído, ni cuántas veces hayas huido del valle. Lo que importa es que aún tienes una piedra en la mano. Aún tienes un propósito que arde. Aún tienes un Dios que pelea por ti. La batalla no se gana comparando tamaños, se gana confiando en el tamaño de la promesa. Por eso, cada vez que la duda te paralice, recuerda que hubo un joven que, sin más defensa que su fe, derribó lo imposible. Y si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez, porque los gigantes cambian de nombre, pero el poder de Dios permanece. El primer paso para vencer un gigante es nombrarlo, porque lo que no se nombra, no se enfrenta. Muchos viven atrapados en un ciclo de lucha constante porque no logran identificar quién o qué es realmente su enemigo. Algunos piensan que es una persona, una circunstancia o una injusticia del pasado. Pero la Biblia enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esa frase no se refiere solo a fuerzas espirituales externas, sino también a las estructuras mentales que esas fuerzas alimentan. La ansiedad que paraliza, el orgullo que aísla, la culpa que corroe, la envidia que seca el alma, el miedo que impide avanzar. Cada uno de esos elementos es un Goliat disfrazado de emoción o de necesidad. El miedo es uno de los gigantes más astutos. Se disfraza de prudencia, de sentido común, de realismo. Te susurra que no es el momento, que no estás listo, que podrías fallar. Y mientras te convence, apaga tu fuego interior. El miedo no te grita que retrocedas, te invita a quedarte quieto. Te hace creer que estás protegiéndote, cuando en realidad estás estancado. Y lo más peligroso es que cuando el miedo gobierna, deja de ser un sentimiento y se convierte en una filosofía de vida. Pero Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ve Timoteo 1:7. Ese versículo no es un recordatorio bonito, es una orden espiritual. Quien reconoce que fue diseñado con poder divino, ya no puede seguir justificando su parálisis. Otro gigante disfrazado es la culpa. Es el eco del pasado que se niega a morir. Vive repitiendo errores antiguos, proyectando sombras sobre los nuevos intentos. Es la voz que te recuerda lo que fuiste, aunque Dios ya haya perdonado lo que hiciste. La culpa no busca justicia, busca castigo. Se alimenta de la memoria y se fortalece con la repetición. Pero Cristo ya pagó ese precio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Presente Juan 1:9. La culpa no es humildad, es incredulidad, porque cuando dudas del perdón,
dudas del poder de la cruz. Por eso, cada vez que la culpa toque a tu puerta, respóndele con la verdad: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La voz del perdón debe ser más fuerte que la del reproche interno. La comparación también es un Goliat moderno. Te hace mirar lo que otros tienen y olvidar lo que Dios ya puso en tus manos. Es una trampa sutil que convierte las bendiciones en quejas. Vivimos en un mundo que compara logros, cuerpos, talentos y tiempos. Pero la fe no compite, florece. Cada semilla tiene su estación. David no quiso usar la armadura de Saúl porque entendía que la bendición ajena no te protege en tu batalla. Las armas de otro no te sirven para pelear tus guerras. La comparación es el arte de mirar hacia los costados y perder el enfoque del propósito. El enemigo sabe que, si logra distraerte con lo que no eres, nunca descubrirás el poder de lo que sí eres. Pero cuando un alma comprende que fue diseñada con intención divina, deja de envidiar y empieza a multiplicar. También está el gigante del orgullo, que se viste de autosuficiencia. Es el que dice: no necesito a Dios, yo puedo solo, no me hace falta cambiar. Este gigante no se presenta con violencia, se infiltra en la independencia. Hace creer que depender del Creador es debilidad, cuando en realidad es la fuente de la fortaleza. El orgullo es el veneno que llevó a Lucifer a caer y el mismo que puede destruir el corazón más brillante. Por eso la Escritura advierte: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Cada vez que decides doblar las rodillas en lugar de inflar el pecho, derrotas a ese Goliat. La humildad no es falta de valor, es alineación con la verdad. El orgulloso se llena de sí mismo, el humilde se llena de Dios, y solo uno de los dos puede sostener la victoria. La pereza espiritual es otro enemigo silencioso. Es la voz que dice: ya oré ayer, Dios sabe lo que quiero, no tengo tiempo hoy. Es el adormecimiento del alma, el letargo que hace perder sensibilidad a la presencia divina. Es el gigante que se alimenta de comodidad y se fortalece con distracción. Cuando la oración se convierte en rutina vacía, cuando la adoración se vuelve costumbre, cuando la palabra deja de ser alimento para volverse adorno, ese Goliat está ganando terreno. Pero Dios no habita en corazones tibios. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Apocalipsis 3:15. El alma que despierta de la pereza comienza a recuperar su fuego, y cuando el fuego del Espíritu se enciende, ningún gigante puede resistir su luz. La ansiedad, en cambio, es un gigante moderno que se disfraza de preocupación. Es el intento del alma de controlar lo que solo Dios puede ordenar. Es vivir adelantado al mañana y ausente del presente. Jesús fue claro: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Mateo 6:34. Pero la mente humana busca garantías, quiere entender antes de creer, quiere planificar lo que Dios solo revelará paso a paso. La ansiedad no se vence con calma humana, sino con entrega. Porque quien entrega su carga deja de medir su fe por el resultado y empieza a medirla por su confianza. El alma ansiosa necesita redescubrir la paz que no depende de circunstancias, sino de presencia. Y no podemos olvidar el gigante del pasado. Ese que se esconde en los recuerdos, que repite escenas, que revive heridas. El pasado es un maestro cuando enseña, pero es un tirano cuando gobierna. Dios no borra tu historia, la redime. Y cuando Él redime, lo que dolía ahora enseña. Lo que te rompió ahora te forma. Lo que perdiste ahora te impulsa. José, el hijo de Jacob, fue traicionado, vendido, olvidado. Pero cuando Dios lo levantó, no lo hizo para vengarse, sino para salvar. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la esencia del creyente maduro: mirar el pasado y ver propósito, no prisión. Identificar a tu Goliat no es un acto de culpa, es un acto de conciencia espiritual. Significa reconocer que dentro de ti hay batallas pendientes que solo pueden ganarse desde el espíritu. Significa aceptar que no puedes sanar lo que niegas. Por eso el salmista oraba: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 3. No hay libertad sin honestidad. La luz de Dios no humilla, revela, y lo que revela sana. Lo que sana libera, y lo que libera transforma. Cada gigante identificado se debilita. Cada verdad dicha en voz alta se convierte en espada. Cuando llamas a tu miedo por su nombre, cuando reconoces tu orgullo, cuando admites tu culpa, cuando confiesas tu pecado, el enemigo pierde su anonimato.
Y un enemigo sin anonimato ya no puede reinar, porque la oscuridad no resiste la transparencia. El gigante muere de hambre cuando decides dejar de alimentarlo. Y ese es el propósito de este punto, que reconozcas a tu Goliat, lo mires sin miedo y entiendas que no está ahí para destruirte, sino para recordarte el poder que llevas dentro. La guerra no es para probar tu debilidad, es para manifestar la fuerza de Dios en ti. Cuando identificas tu Goliat, ya diste el primer paso hacia la victoria. Hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con dirección. La fe no siempre ruge, a veces susurra, no siempre se ve, pero transforma todo lo que toca. Es como esa onda en la mano de David, sencilla, discreta, pero cargada con un poder que desarma lo imposible. La fe no elimina al gigante antes de la lucha, lo derriba en el momento exacto en que decides confiar por completo. Porque creer no es un acto emocional, es una decisión espiritual. Y cuando esa decisión se mantiene firme, los muros caen, los valles se iluminan y los temores pierden voz. La onda de la fe no se lanza hacia afuera, se lanza desde adentro. Es el impulso del alma que se atreve a desafiar lo que la lógica dice que no puede. David entendió que la fe es una herramienta, no un sentimiento pasajero. No dependía de cómo se sentía ese día, ni de la magnitud del enemigo. Su confianza estaba anclada en un Dios que nunca falla. Por eso no necesitó armaduras humanas ni estrategias complejas. Su fe era suficiente porque no venía de su mente, sino de su comunión. La fe verdadera no se fabrica en el momento de la crisis, se cultiva en los días de silencio cuando nadie aplaude, cuando no hay testigos. Es el resultado de haber visto a Dios obrar antes. Por eso cuando llega el gigante, el alma que tiene fe no improvisa, recuerda. Recuerda cómo Dios abrió el mar, cómo sostuvo al pueblo en el desierto, cómo alimentó con maná a los que dudaban. Y si Él fue fiel entonces, también lo será ahora. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13. Esa es la base de la fe, la constancia divina frente a la inconstancia humana. La fe no se construye con teorías, sino con experiencias. Por eso Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20 no habló de tamaño, habló de esencia. El grano de mostaza es diminuto, pero contiene vida. Así es la fe, no se mide por su volumen, sino por su vitalidad. Puede parecer pequeña, pero si está viva, crece, empuja, rompe, florece. Esa es la diferencia entre creer con la mente y creer con el corazón. Creer con la mente es razonamiento, creer con el corazón es rendición. Es entregar el control y decirle a Dios, hazlo tú, porque en mis fuerzas no puedo. Esa entrega es la verdadera onda, un instrumento sencillo sostenido por manos obedientes que confían en el viento del Espíritu. La oración es la cuerda de esa onda. Cada palabra pronunciada con sinceridad carga la piedra de la fe con dirección divina. No hay oración perdida, aunque el resultado no llegue cuando esperas. Dios no olvida lo que le entregas en silencio. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti. Transforma tu miedo en esperanza, tu ansiedad en reposo, tu duda en propósito. Orar no es repetir frases, es abrir un canal entre el cielo y el alma. Y cuando esa conexión se fortalece, los gigantes dejan de parecer invencibles. La fe sin oración es como una onda sin cuerda, no tiene impulso. Pero cuando la fe y la oración se unen, se vuelven imparables, porque el cielo se mueve con la voz de los que creen. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:10. Esa palabra eficaz significa activa, viva, persistente. Una fe dormida no lanza piedras. Una fe viva no deja de intentarlo hasta ver caer al enemigo. Otra piedra que David llevaba en su bolsa era la obediencia. La fe que no obedece se convierte en teoría. Dios no bendice la intención, bendice la acción alineada con su voluntad. La obediencia es la confirmación visible de una fe invisible. Abraham no discutió con Dios cuando le pidió sacrificar a su hijo, simplemente obedeció. No porque entendiera el plan, sino porque conocía al que lo guiaba. Esa es la esencia de la obediencia, confiar más en el carácter de Dios que en la claridad del camino. Cada vez que obedeces aunque no entiendas, estás lanzando una piedra que el enemigo no puede esquivar. Porque los gigantes no caen con emociones, caen con decisiones. La obediencia cierra puertas al miedo, al pecado y al caos. Cuando un alma obedece, el cielo se inclina. La disciplina es otra piedra dentro de la onda de la fe. No hay victoria espiritual sin constancia.
Muchos quieren derrotar gigantes con oraciones esporádicas, con fe de emergencia, con compromiso parcial, pero las guerras del espíritu exigen resistencia. Jesús mismo oraba de madrugada, se apartaba, ayunaba, buscaba al Padre en medio de la multitud. La fe no se alimenta de la comodidad, se fortalece en la perseverancia. La disciplina convierte la devoción en músculo. No basta con creer, hay que entrenar el creer. No basta con tener esperanza, hay que sostenerla cuando el cielo parece en silencio. Cada día en que decides mantenerte fiel, aunque no veas resultados, estás afinando la puntería de tu onda. El enemigo teme más a un creyente constante que a uno emocional, porque el constante no depende de lo que siente, depende de lo que sabe. La palabra de Dios es la piedra más afilada de todas. Es el arma que corta en medio de la oscuridad, que divide la mentira de la verdad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no usó argumentos humanos, usó escritura. Escrito está, respondió 3 veces al enemigo. Esa frase es el escudo y la espada del alma creyente. Cada vez que declaras una promesa, te alineas con el cielo y desarmas el infierno. El gigante puede burlarse, pero no puede resistir la verdad. La palabra no solo informa, transforma. No solo se lee, se encarna. Un creyente que vive lo que lee se vuelve impenetrable. Porque el enemigo no teme al que sabe versículos, teme al que los vive. Por eso memoriza, medita, repite, declara. Llena tu mente con lo eterno para que las voces del miedo no tengan espacio. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:16. La alabanza es también parte de esa onda. No hay arma más poderosa que una boca que adora en medio de la tormenta. La alabanza cambia atmósferas, rompe cadenas, confunde enemigos. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, no pidieron explicaciones, cantaron himnos, y las puertas de la prisión se abrieron. Hechos 16, 25, 26. Ese es el poder de la alabanza. No depende de las circunstancias, las redefine. Cuando adoras, declaras que Dios es más grande que el problema, que su promesa pesa más que tu dolor. La alabanza no niega la realidad, la reordena. Porque en el reino el orden correcto es creer primero y ver después. Pero ninguna de estas piedras sirve si no hay un corazón dispuesto. El corazón es la mano que sostiene la onda. Un corazón dividido lanza piedras al vacío, pero un corazón firme las lanza con precisión divina. Por eso el Salmo 51:17 dice, «El sacrificio agradable a Dios es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». La fe no necesita grandeza, necesita entrega. Dios no busca expertos, busca rendidos. Un corazón entregado puede mover montañas porque sabe que su fuerza no viene de sí, sino del espíritu que lo habita. La onda de la fe es, en esencia, un estilo de vida. Es caminar sabiendo que el gigante puede gritar, pero no gobernar. Es entender que el valle puede ser oscuro, pero el sol no ha dejado de brillar detrás de las nubes. Es levantarte cada mañana y decir, no tengo todo claro, pero confío en aquel que sí lo tiene. Esa declaración diaria es la piedra más certera. Porque cada vez que eliges confiar, estás lanzando una onda invisible que desarma lo imposible. La fe no promete ausencia de batalla, promete presencia en medio de ella. No elimina el valle, lo ilumina. Y cuando un alma se aferra a esa verdad, no hay gigante que resista. Por eso, toma hoy tu onda, revísala, afílala, cárgala con las piedras correctas, oración, obediencia, disciplina, palabra, alabanza y corazón. Afírmate en el suelo del espíritu y lanza con valentía. Puede que el gigante aún grite, pero ya está derrotado en el plano espiritual. La victoria no comienza cuando cae, comienza cuando crees. Porque en el reino de Dios, la fe siempre lanza primero y el milagro responde después. La guerra más difícil no se libra contra fuerzas externas, sino dentro del pecho. Ningún ejército, por numeroso que sea, representa una amenaza tan peligrosa como el propio corazón cuando no está alineado con Dios. El corazón humano, cuando no es gobernado por el espíritu, se convierte en un campo de batalla donde las emociones, los deseos, las heridas y las contradicciones compiten por el control. Y lo más peligroso es que uno puede aparentar calma por fuera, pero por dentro estar librando una guerra silenciosa que lo desgasta todo. El alma humana es un territorio sagrado, pero también es un terreno frágil, puede ser el altar de la presencia divina o el trono del ego. En ese espacio invisible se deciden las victorias más grandes y las derrotas más amargas. Por eso Proverbios 4:23 advierte, sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dice guarda tus bienes o guarda tus éxitos, dice guarda tu corazón, porque de ahí fluye todo lo demás. El enemigo más persistente no siempre viene de afuera. Hay gigantes que no se enfrentan en los valles, sino en los pensamientos, en los hábitos, en los impulsos que uno tolera. La mente puede ser el taller donde el corazón fabrica excusas para seguir en el mismo lugar. Por eso Jesús decía que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mateo 15:19. Todo lo externo es reflejo de algo que ya se gestó adentro. Cuando alguien miente, no es la lengua la que falla, es el corazón que se acostumbró a justificar la falsedad. Cuando alguien traiciona, no es el momento lo que lo impulsa, es un vacío interno que no fue sanado. Las acciones son frutos, el corazón es la raíz, y nadie puede transformar un árbol podado por fuera si no sana la semilla que lo alimenta. Hay batallas que parecen externas, un fracaso, una decepción, una pérdida, pero en realidad son reflejo de una lucha interna entre el yo que quiere obedecer y el yo que quiere controlar. Esa es la guerra del alma, el deseo de someter a Dios al propio plan. Muchos oran buscando dirección, pero lo hacen con la esperanza de que el cielo confirme su voluntad, no la de Él. Y así el corazón se convierte en juez de Dios en lugar de ser su siervo. Por eso el salmista clamaba, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51:10. No pedía un milagro externo, pedía una cirugía interna. Entendía que mientras el corazón no sea purificado, ninguna victoria será sostenible, porque cuando el corazón está contaminado, la bendición se convierte en carga, el éxito en idolatría y la abundancia en distracción. El corazón no solo siente, también decide. Y cuando no ha sido entrenado en la verdad, toma decisiones basadas en heridas, no en sabiduría. Muchas personas viven reaccionando, no actuando. Reaccionan al miedo, al rechazo, al dolor, a la inseguridad. Así nacen relaciones que esclavizan, trabajos que destruyen la salud, metas que solo buscan aprobación. Es una vida gobernada por impulsos, no por propósito. Pero Dios no llama a reaccionar, llama a obedecer. La obediencia no depende de cómo te sientas, sino de a quién sigues. Por eso la verdadera madurez espiritual comienza cuando dejas de hacer lo que sientes y empiezas a hacer lo que sabes que honra a Dios. Cuando aprendes a decir no a tu ego y sí a tu propósito. Ese es el acto más heroico de todos, dominarte a ti mismo. Porque aquel que vence a los demás es fuerte, pero el que se vence a sí mismo es poderoso. El corazón humano tiene una tendencia peligrosa. Quiere justificar lo que lo destruye. Busca argumentos para sostener hábitos, relaciones o pensamientos que sabe que no le convienen. Es como quien protege al ladrón que vive dentro de su propia casa. Por eso muchos no logran liberarse del pecado, no porque no puedan, sino porque aún lo protegen. Pero Dios no negocia con lo que te destruye. Él no bendice lo que no ha sido rendido. Cuando decides soltar lo que te aleja de Él, sientes un vacío al principio, pero ese vacío no es pérdida, es espacio que se abre para lo nuevo. Dios no puede llenar un corazón lleno de orgullo, resentimiento o autoengaño. La fe no florece en terrenos contaminados, y aunque la limpieza duele, también libera. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Ese es el milagro que el Creador sigue haciendo. Convertir lo duro en sensible, lo frío en vivo, lo roto en útil. El ego es otro gigante que se levanta en el corazón. Es el Goliat del alma moderna. Quiere protagonismo, aplausos, control, reconocimiento. Es el enemigo que te hace sentir autosuficiente y te convence de que puedes vivir sin dependencia de Dios. Pero el ego es un ídolo sofisticado. Se disfraza de confianza, pero en realidad es orgullo. Se viste de seguridad, pero se alimenta de miedo. El ego teme desaparecer, y por eso lucha por ser el centro. Sin embargo, el Espíritu Santo no comparte trono con nadie. Cuando el corazón quiere brillar más que el Creador, la gracia se retira. Y cuando la gracia se retira, todo esfuerzo humano se convierte en desgaste. Solo cuando el yo muere, Cristo puede reinar plenamente. Jesús mismo dijo, «El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Lucas es ceder el control para permitir que la voluntad de Dios, aunque incomode, te transforme.
La mente, cuando no está gobernada por el espíritu, se convierte en aliada del corazón engañoso. La combinación de pensamientos negativos y emociones desordenadas puede destruir a una persona desde dentro. Por eso Romanos 12:2 dice: «Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios». Renovar la mente es limpiar el lente con el que miras tu vida. Si el lente está sucio, todo lo que ves se distorsiona. Si miras desde el dolor, todo parece injusto. Si miras desde la comparación, todo parece insuficiente. Si miras desde la fe, todo tiene propósito. La transformación interior comienza con una mirada nueva, porque cuando cambia la perspectiva, cambia la percepción, y cuando cambia la percepción, cambia la dirección. Hay corazones que se llenan de ruido, voces del pasado, pensamientos de fracaso, temores del futuro. Pero el Espíritu de Dios no habla en medio del ruido, habla en el silencio. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Aprender a estar quieto no es resignarse, es confiar. El corazón que aprende a callar escucha mejor. En el silencio se purifica la intención, se revela la verdad y se entiende que no todo lo que duele es malo ni todo lo que brilla es bueno. El corazón espiritual aprende a discernir. Y ese discernimiento es lo que lo diferencia del corazón carnal, que reacciona por impulso. El discernimiento no se compra, se cultiva. Nace de pasar tiempo con Dios, de conocer su voz, de obedecer aunque no se entienda. Cuando el corazón se rinde ante Dios, la guerra interior empieza a perder fuerza. Ya no luchas para tener razón, sino para tener paz. Ya no buscas demostrar, sino agradar. Ya no te enfocas en el gigante, sino en el Dios que lo derrotará. El creyente maduro no es el que no siente miedo, sino el que no le da poder sobre sus decisiones. La madurez espiritual no elimina la emoción humana, la subordina al propósito divino. Cada lágrima puede ser un arma si se derrama en el altar correcto. Cada herida puede ser un testimonio si se entrega en las manos del sanador. La victoria no es la ausencia de conflicto, es la presencia de dirección. La batalla del corazón no termina de un día para otro. Es un proceso de transformación continua. Habrá recaídas, momentos de debilidad, días de silencio. Pero mientras el corazón siga buscando a Dios, seguirá latiendo en la dirección correcta. Porque Dios no pide perfección, pide entrega. El corazón rendido es el más poderoso, porque ya no pelea solo. El Espíritu Santo habita en él, lo fortalece, lo corrige y lo guía. El corazón que se deja moldear termina pareciéndose al de su Creador. Por eso, cuando sientas que luchas contra ti mismo, no huyas. Esa batalla es necesaria. Es el fuego que purifica el oro, la presión que forma el diamante, la prueba que revela el carácter. Quien vence su propio corazón, vence todo lo demás, porque ya no vive por impulso, vive por convicción. Ya no busca placer, busca propósito. Ya no reacciona, responde. Ya no se enfoca en su herida, sino en su misión. Y esa transformación interior es la que convierte a un hombre común en un hijo de Dios consciente de su identidad. La verdadera guerra no es contra el mundo, es contra lo que dentro de ti se resiste a parecerse a Cristo. Pero cuando el corazón se entrega por completo, el enemigo más temible se convierte en el aliado más poderoso. Entonces, y solo entonces, el alma puede decir con plena certeza: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en ese instante, el corazón deja de ser un campo de batalla para convertirse en un trono donde reina la paz. La verdadera victoria no se mide en trofeos ni aplausos. Se mide en la calma del alma, en la ligereza del corazón, en la mirada limpia de quien ya no huye de sí mismo. La victoria de David no comenzó cuando Goliat cayó al suelo, sino cuando él decidió enfrentarlo con fe. El triunfo no fue el momento en que la piedra golpeó al gigante, sino el instante en que David decidió creerle a Dios por encima del miedo. Esa es la esencia de toda conquista espiritual. Antes de vencer afuera, hay que vencer adentro. Antes de derribar murallas visibles, hay que derribar las invisibles. La batalla real se gana cuando el alma deja de ser esclava del temor y se convierte en amiga de la fe. Y ese proceso no ocurre en un instante, es una transformación que toca lo más profundo de la identidad. Cuando David se paró frente a Goliat, no solo representaba a un pueblo, representaba una verdad universal, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El mundo busca héroes fuertes, pero Dios busca corazones dispuestos. Y cuando un corazón dispuesto se une a la voluntad divina, la historia cambia. Por eso,
La victoria de David fue mucho más que un triunfo militar, fue una revelación espiritual. Mostró que las batallas del alma no se ganan con tamaño, sino con propósito. Que las limitaciones no son obstáculos, sino escenarios donde la gracia se manifiesta. Que la fe no evita los gigantes, los redimensiona. En la escala divina, lo imposible es solo la antesala de un milagro. David no se vanaglorió tras su victoria. No corrió al trono ni exigió reconocimiento. Su primera reacción fue levantar la cabeza del enemigo caído y recordarle a todos que el poder pertenecía a Jehová. Porque quien gana desde el Espíritu no necesita exaltarse, sabe que la gloria no le pertenece. Esa humildad es lo que diferencia una victoria divina de una humana. Las victorias humanas buscan protagonismo, las victorias espirituales buscan propósito. Las primeras inflan el ego, las segundas fortalecen el alma. Cuando un hombre o una mujer vence en el espíritu, no se llenan de orgullo, se llenan de gratitud, porque comprenden que no fue su fuerza, sino la mano invisible de Dios la que abrió el camino. La victoria espiritual no siempre se ve grandiosa desde fuera, a veces se manifiesta en cosas pequeñas: perdonar a quien te hirió, mantener la calma cuando todo te empuja a gritar, no rendirte cuando el cansancio se vuelve insoportable, seguir orando aunque no haya respuesta. Cada acto de obediencia silenciosa es una piedra lanzada contra el gigante. La victoria interna se siente cuando puedes dormir sin rencor, cuando miras tu pasado sin dolor, cuando el peso del ayer deja de dominar tus pasos. Goliat sí puede representar un trauma, una adicción, un pensamiento recurrente o un pecado persistente. Cuando cae, no siempre hay ruido, pero siempre hay libertad. La paz que sigue a la victoria espiritual no tiene comparación. Es como si el alma respirara por primera vez sin cadenas. Ganar desde adentro implica entender que el propósito de la batalla nunca fue demostrar tu fuerza, sino revelar la de Dios. Él no permitió el enfrentamiento para probarte, sino para formarte. David salió del valle diferente del que entró. Ya no era el pastor desconocido, sino un guerrero ungido. El proceso de la lucha lo transformó. Así ocurre con toda persona que decide enfrentar sus gigantes. La lucha es un laboratorio donde el carácter se templa, donde la fe madura, donde la dependencia se vuelve real. En el fuego de la batalla se derriten las máscaras y se revela quién eres de verdad. La victoria no solo cambia tus circunstancias, cambia tu naturaleza. Te enseña que no eres tus miedos, ni tus errores, ni tus derrotas pasadas. Eres lo que Dios dijo que eras desde el principio, solo que necesitabas una batalla para recordarlo. Después de vencer, David no se convirtió en alguien sin pruebas. Todo lo contrario, su vida siguió llena de desafíos, persecuciones, traiciones y caídas. Pero cada vez que el enemigo se levantaba, él ya sabía cómo responder. La primera victoria le enseñó un principio eterno: que Dios no cambia, aunque cambie la temporada. Esa es la esencia del crecimiento espiritual. Entender que el mismo Dios que te ayudó a derribar a Goliat también estará contigo cuando el trono tiemble, cuando los amigos te abandonen, cuando la culpa te visite o cuando el silencio parezca interminable. La fe no garantiza ausencia de guerras, garantiza presencia en medio de ellas. La victoria interna también transforma la percepción del tiempo. Antes de vencer, todo parece lento. Las oraciones parecen no subir, los días pesan, los avances son microscópicos, pero después de vencer, todo cobra sentido. Miras atrás y entiendes que cada demora era entrenamiento, que cada lágrima era preparación, que cada soledad era formación. Dios no desperdicia procesos, nada en el camino fue casualidad. Cada caída fue una lección, cada pérdida fue una poda, cada espera fue un altar. Ganar desde adentro es poder mirar el pasado sin resentimiento y decir: gracias, porque sin esa batalla no sería quien soy hoy. Esa gratitud es el sello de los vencedores espirituales. Ya no se quejan por lo que vivieron, bendicen lo que aprendieron. Una señal inequívoca de que la victoria llegó es la libertad emocional. David no solo derrotó a Goliat, derrotó la opinión del pueblo, el rechazo de sus hermanos, la duda del rey y la intimidación del enemigo. Cada uno de esos elementos representa voces internas que también debemos callar. Hay personas que logran triunfar en la vida, pero siguen esclavas del qué dirán. Siguen buscando aprobación, siguen temiendo el rechazo. La victoria genuina ocurre cuando ya no necesitas demostrar nada a nadie, cuando tu validación viene del cielo y no de los aplausos. Esa libertad es incomparable, porque ya no dependes de que el mundo reconozca tu victoria, sabes que el cielo ya la registró.
Ganar desde el espíritu también produce discernimiento. Después de vencer, aprendes a reconocer patrones, trampas y tentaciones antes de que se materialicen. La victoria no te vuelve invencible, te vuelve sabio. Y la sabiduría es la mejor armadura. Los que ganan desde el alma ya no buscan pelear cada batalla, eligen las que valen la pena. Aprenden a guardar energía para los propósitos divinos y a soltar lo que no edifica. Entienden que no todo conflicto merece atención, que no toda provocación necesita respuesta, que no todo ataque requiere defensa, porque quien ha probado la paz del espíritu no regresa a las guerras carnales. La victoria de David también enseña que toda conquista auténtica debe usarse para levantar a otros. No hay triunfo real si no se comparte. Cuando Dios te da una victoria, te convierte en testimonio, no para que presumas, sino para que inspires. La victoria no es un trofeo, es una llave. Con ella puedes abrir puertas para quienes aún están luchando. Cuando compartes lo que Dios hizo contigo, das esperanza al que está en su valle. David, con su ejemplo, inspiró a una nación entera a creer nuevamente. Esa es la función del que gana desde adentro: contagiar fe, no soberbia; generar esperanza, no envidia. La victoria que no sirve a otros es incompleta. Por último, la victoria espiritual se siente como descanso. No el descanso del que ya no quiere luchar, sino el del que confía plenamente. Es la paz que nace cuando ya no temes perder, porque sabes que todo está en manos de Dios. Es la serenidad que te permite disfrutar sin ansiedad, trabajar sin esclavitud, amar sin miedo, esperar sin desesperar. Es ese estado donde el alma deja de correr y comienza a habitar, donde ya no buscas a Dios por necesidad, sino por amor, donde ya no luchas para probar tu valor, sino para reflejar su gloria. Esa es la victoria más grande: llegar a un punto en el que, aunque el mundo siga siendo un campo de batalla, dentro de ti reine la paz. David no ganó por ser perfecto, ganó porque fue procesado. No fue su fuerza, fue su fe; no fue su puntería, fue su relación con Dios; no fue suerte, fue propósito. Y ese mismo principio sigue vigente hoy. Cada persona que decide creer en medio del caos, orar en medio del silencio y avanzar aunque tiemble, se convierte en un nuevo David. La victoria no está en el resultado, está en la transformación, porque cuando ganas desde adentro, ningún gigante puede volver a intimidarte. Has descubierto que el verdadero poder no está en la espada, sino en el corazón que se mantiene firme ante el rugido del miedo. Y cuando un alma llega a ese punto, ya no pelea por sobrevivir, pelea por glorificar. Esa es la victoria eterna, la de quien aprendió que los gigantes caen, pero la fe permanece. Cuando la guerra termina, lo más importante no es el silencio que queda, sino lo que ese silencio revela. Después de cada batalla, el alma necesita aprender a cerrar el campo, a recoger lo sembrado y a dejar de revivir lo que ya fue vencido. Muchos creyentes logran vencer al gigante, pero siguen viviendo como si el gigante siguiera ahí. Y esa es una de las trampas más comunes del enemigo: mantenerte atado a recuerdos de guerras que ya ganaste. El pasado no puede destruirte, pero puede distraerte. Por eso cerrar el campo de batalla no significa olvidar lo vivido, significa sellar con propósito lo aprendido. Cada lágrima, cada herida, cada noche oscura fueron parte de la formación de un guerrero espiritual. Y ahora ese guerrero necesita volver a casa, no como el mismo que partió, sino como alguien transformado por la fe. David no volvió al campo de batalla a rendirle culto a su victoria, no construyó un altar a la cabeza de Goliat, ni volvió al valle para presumir su hazaña. Caminó hacia adelante, porque sabía que los que viven del pasado pierden el futuro. Así también nosotros debemos avanzar. Hay que cerrar los capítulos que ya cumplieron su propósito. Hay puertas que no se abren porque seguimos mirando atrás. Dios no puede dirigir un alma que vive girando hacia su ayer. El cierre de una guerra espiritual es una declaración: esto ya no me domina, esto ya no me define, esto ya no me duele. Ese cierre es el punto donde el alma deja de reaccionar y comienza a responder con madurez. Quien no aprende a cerrar ciclos los repite, pero quien los cierra con gratitud se eleva. Cerrar el campo también significa limpiar el corazón de las secuelas que deja la batalla. Toda guerra deja marcas, incluso las ganadas. Las heridas internas no siempre sangran, pero pesan. Algunos ganan la lucha contra el miedo, pero siguen llenos de desconfianza. Otros vencen la tentación, pero siguen cargando culpa. Otros logran salir del valle, pero se resisten a vivir en plenitud.
Es hora de sanar, de perdonar, de liberar, de soltar. El perdón no siempre es hacia otros, muchas veces es hacia uno mismo. Perdonarte no es justificarte, es dejar de ser tu propio verdugo. Cristo no murió para que vivas castigándote, sino para que vivas libre. Y cuando el alma se perdona, el espíritu se eleva, porque el perdón es el perfume más puro del cielo, limpia lo que el tiempo no pudo borrar. Cerrar el campo de batalla es también comprender que la guerra tenía un propósito mayor: despertar tu espíritu. Todo lo que Dios permite, incluso el dolor, tiene un sentido redentor. Él no te llevó al valle para destruirte, sino para enseñarte a oír su voz en medio del ruido. Cada lágrima que derramaste en soledad regó la semilla de tu fe. Cada caída te enseñó a levantarte con más sabiduría. Cada pérdida vació tus manos para que pudieras recibir algo eterno. La prueba fue el idioma con el que Dios te habló cuando no estabas dispuesto a escuchar. Y ahora que has comprendido, el campo ya no es un lugar de dolor, sino de revelación. Has descubierto que Dios no estaba en la distancia, sino en el proceso. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Ese versículo resume la madurez espiritual, aprender a confiar en medio del caos. Quien ha vencido sus gigantes sabe que la victoria no se guarda, se comparte, no para alardear, sino para levantar a otros que todavía están luchando. David inspiró a todo un ejército a creer nuevamente, y tú también estás llamado a inspirar. No necesitas púlpitos, solo autenticidad. Tu historia, tu proceso, tus caídas y tus victorias pueden convertirse en faro para quienes aún caminan en la oscuridad. Cada testimonio tiene poder, porque recuerda que si Dios pudo hacerlo contigo, puede hacerlo con cualquiera. El mundo no necesita más discursos vacíos, necesita ejemplos vivos, personas que hablen con cicatrices, no con máscaras, con experiencias, no con teorías. Si tu alma fue restaurada, no guardes silencio. Sé voz, sé puente, sé luz, porque la fe verdadera no se queda encerrada en templos, se convierte en vida. Cerrar el campo también implica redefinir tu propósito. Después de cada guerra, Dios te entrega una nueva misión. No regresas igual, regresas con autoridad. Lo que antes te derrumbaba, ahora te equipa. Aquello que te dolió se convierte en el arma que usarás para sanar a otros. Moisés huyó del Egipto que luego liberaría. José fue traicionado por los hermanos que más tarde salvaría. David fue perseguido por el rey al que más tarde honraría. Dios usa la paradoja para formar el carácter. No te sorprendas si Él te envía de regreso al lugar donde fuiste herido, pero esta vez con una nueva identidad, la del que venció. El propósito siempre es mayor que la herida. La misión siempre justifica el proceso. Y cuando el alma se aquieta después de tanto ruido, cuando las lágrimas secas se convierten en memoria, cuando el corazón late con paz y no con urgencia, es entonces cuando entiendes lo que significa realmente vencer desde adentro. Ya no buscas revancha, buscas propósito. Ya no peleas por reconocimiento, peleas por convicción. Ya no te preocupa caer, porque sabes que Dios te levantará una y otra vez. La fe madura no teme la oscuridad, porque aprendió que la oscuridad también es terreno de Dios. La victoria final no consiste en no tener guerras, sino en saber quién eres en medio de ellas. Y cuando llegas a ese punto, el gigante deja de ser amenaza y se convierte en maestro. Ahora el llamado es claro. Despierta tu espíritu. No te acomodes en el confort de lo logrado. Las victorias pasadas no garantizan la permanencia del fuego. El enemigo más peligroso del vencedor es la complacencia. Mantente vigilante, sensible, devoto. Alimenta tu fe con la oración, con la palabra, con la gratitud. Haz de tu vida un altar. Recuerda que cada día es una nueva batalla por la mente, por el corazón, por la integridad. No temas porque no peleas solo. El mismo Dios que te acompañó en el valle estará contigo en la cima. Pero no te detengas. La fe que no se ejercita, se debilita. Camina, avanza, enseña, inspira, guía. Cada paso que das con convicción abre camino para otros. Y si hoy estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Es Dios recordándote que la batalla no fue en vano. Que todo lo que perdiste no fue destrucción, fue poda. Que todo lo que dolió no fue castigo, fue corrección. Que todo lo que cambió no fue por azar, fue por diseño. Él sigue trabajando en ti. Mientras haya aliento, hay propósito. Mientras haya propósito, hay camino. Mientras haya camino, hay esperanza. Y cuando sientas que tus fuerzas se agotan, recuerda que el Espíritu de Dios no se debilita. Él no se cansa, no se ausenta,
no se rinde. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa de los que perseveran. Cierra el campo de batalla. Deja el pasado donde pertenece. Camina hacia lo nuevo con los ojos puestos en lo eterno. Que cada respiración sea una oración silenciosa de gratitud, que cada paso sea un acto de fe, que cada palabra sea un reflejo del Dios que te levantó. El tiempo de pelear ha cumplido su propósito. Ahora es tiempo de construir, de amar, de sembrar, de enseñar. Has vencido, no para descansar en la comodidad, sino para brillar en la misión. Que tu historia sea una antorcha que encienda otras vidas, que tu fe sea un eco que despierte a los dormidos, que tu testimonio sea una prueba viva de que Dios sigue haciendo milagros en corazones humanos. Y antes de despedirme, quiero agradecerte por llegar hasta aquí, por abrir tu corazón, por dejar que esta palabra te encuentre. Este canal fue creado con un propósito claro: despertar conciencias, sanar almas y fortalecer espíritus. Aquí hablamos de fe, de propósito, de superación, de vida real, sin máscaras ni adornos, con el fuego de quien ha vivido y aprendido. Si este mensaje tocó tu alma, te invito a suscribirte. Al hacerlo, no solo te unes a un canal, te unes a una comunidad de personas que buscan crecer, sanar y vivir bajo la luz de Dios. Suscribirte te permitirá recibir cada nueva enseñanza, cada reflexión, cada palabra que puede ayudarte a levantarte en tus días más difíciles. Hazlo para seguir aprendiendo, para seguir caminando, para seguir creyendo. Gracias por estar aquí. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tus batallas se transformen en testimonios, que tus lágrimas se vuelvan semillas y que tu vida se convierta en el reflejo de la gracia que te sostuvo. Hasta la próxima enseñanza. Y recuerda, nunca dejes de luchar, porque mientras haya fe, siempre habrá victoria.